La traducción literal en Jorge Luis Borges y José Ortega y Gasset. En esta clase nos vamos a centrar en 4 textos, 3 de Jorge Luis Borges y 1 de Ortega y Gasset, que tienen una sintonía de época y de tratamiento por su género, que es ensayístico, y por su temática, que es sobre la traducción. Y además, que fueron publicados en el lapso de una década. Las 2 maneras de traducir de Jorge Luis Borges es de 1926, las versiones homéricas del mismo autor 1932, también de Borges, Los traductores de las mil y una noches de 1935. Y el texto de Ortega y Gasset, Miseria y esplendor de la traducción, es de 1937. Yo decía que hay una sintonía de tratamiento, como el título de este video lo indica. Vamos a tratar de llegar a ciertas concepciones o ciertas propuestas traductivas, favoritismos, en el caso de Borges y Ortega y Gasset, alrededor de la concepción de literalidad. En el desarrollo vamos a ver también sintonías de estilo y de tratamiento que tienen que ver con una formulación ensayística que hace del centro de su exposición la paradoja. Hay paradojas centrales que guían los textos. Y en el caso de los 3 textos de Borges, además podemos decir que van haciendo una especie de relevo, desarrollando temas que plantean en el trabajo anterior. La primera paradoja a la que refiere Borges en las 2 maneras de traducir es esta distinción entre clásica y romántica. Y él dice que va a razonarlas para disminuirle su aire de paradoja. ¿En qué consiste en la traducción clásica y romántica? La romántica, por una cuestión de respeto al yo, ¿no? Una estética del individualismo, del genio, del profeta, etc., tiende a reproducir el texto original con la mayor literalidad posible, por una cuestión de respeto a esa individualidad. La clásica, por el contrario, sería aquella traducción que pone la accesibilidad a un sentido, una fluidez, una cierta estética de armonía, que piensa, está en el lector y que debe satisfacer. Este sería un primer problema traductológico, en realidad, que aborda Borges, que ha sido retomado antes, o sea, retomado después y ya ha aparecido antes en los problemas de traducción, que podría pensarse como una antinomia entre exotismo y aclimatación, extranjerización o domesticación. Ahora bien, este problema está mediado, en el caso de Borges, por otro problema, ¿no? Con el que él abre y cierra el artículo, también con aires de paradoja. La formulación misma es paradojal. Introduzco con una cita de Borges este problema. Con respecto a Carriego, dice: también los versos de Evaristo Carriego parecerán más pobres al ser escuchados por un chileno que al ser escuchados por mí, que les maliciaré las tardecitas orilleras, los tipos y hasta pormenores de paisaje no registrados en ellos, pero latentes. Y después, en el Martín Fierro, va a concluir el ensayo con una reflexión sobre Martín Fierro, al que ya ha citado en el centro del ensayo. La cita del centro del ensayo dice que hay una dificultad de traducción en Martín Fierro, que no es como uno esperaría, obviamente, todas las palabras gauchescas, etcétera, que se pierden en su color local, digamos, en una traducción a otro idioma, sino la palabra consuelo. El diccionario de argentinismo dice, no la considera, ni falta que hace. He oído decir que ese consuelo es algunos pesos. A mí no me convence, ha de ser alguna muchacha más bien. Ahora vamos a ver qué implicancia tiene, por qué esta ironía, etc. Y la conclusión, apelando al mismo Martín Fierro, es la siguiente. ¿A qué pasar, dice, de un idioma al otro? Es sabido que el Martín Fierro empieza con estas rituales palabras. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Traduzcamos, dice Borges, con prolija literalidad, comillas,
en el mismo lugar donde me encuentro estoy empezando a cantar con guitarra. Y con altisonante y perífrasis. Aquí, en la fraternidad de mi guitarra, empiezo a cantar. Y armemos luego una documentada polémica para averiguar cuál de las dos versiones es peor. La primera, tan ridícula y cachacienta, es casi literal. Bien, lo que aparece acá, me parece, tanto en la palabra consuelo, en la referencia a Carriego y cómo interpretar esas referencias desde la recepción local o extranjera, e incluso uno podría decir en un sentido diacrónico, ¿no es cierto? Cómo reponer, eso va a aparecer en las versiones homéricas, la recepción original del momento de producción del texto literario. Lo que aparece, decía entonces, es que la mediación no es la del código, ¿sí? No es la lengua en sí misma, lo que veíamos en el otro video con Mellonique, en el sentido del signo lingüístico, sino su cultura y sus variedades. La mediación, digamos, siempre es más que el código, donde obviamente el código presenta también sus propios problemas. Ahora bien, hay otro aspecto de esta concepción de la traducción que lo refiere Wilson cuando empieza la parte de su trabajo en la Constelación del Sur sobre Borges como traductor, que hay una concepción de la traducción, fíjense en el uso a la traducción a la misma lengua, del término traducción en un sentido amplio. Es decir, si todo es traducción, si para poder pensar tengo que traducir, etcétera, bueno, se pierde la especificidad de la traducción lingüística de un texto literario o no literario. Es correcto. De todas maneras, me parece, hay que atender a este contexto, porque la focalización que hagamos sobre la traducción específica del texto lingüístico va a variar según yo conciba la traducción en un sentido más amplio. Hay un tercer problema traductológico que aparece en este texto de Borges, cuando él dice, cada generación literaria tiene sus palabras predilectas, ¿no? Después dice, las palabras se gastan, da ejemplos de adjetivos utilizados por ciertas generaciones de poetas, que caen en desuso y son abandonados por generaciones siguientes, etc. Acá lo que tenemos, me parece, como mediación, es lo que podríamos pensar desde Tiniano y su texto sobre la evolución literaria, la mediación del sistema literario afectando a la traducción en sí misma. ¿Sí? Esto nos acercaría, si ustedes quieren, ya un poquito a la teoría de Bensoar, en el sentido de que la traducción cumple una función dentro del sistema de llegada, y en ese sentido es un texto literario más, con características particulares. Ahora bien, estas cosas que afectan al texto original, como me posiciono literariamente frente a otro texto, afectan al traductor. Uno podría decir, en la óptica de Borges, que propone una traducción estética, pensar qué palabras uso hoy para que tengan un efecto estético, en una traducción es reproducir y reflexionar, o sea, reproducir mis estrategias y reflexionar sobre ellas cuando abordo un texto, la escritura directa, digamos, de un texto estético primario, original, no secundario como es la traducción. Es muy interesante, por otro lado, pensar acá, el mismo Borges, ¿no? Este adjetivo con el que él termina la cita que había hecho anteriormente, dice la primera tan ridícula y cachacienta, es casi literal, y el casi es interesante ahí, porque hay siempre una matización de lo literal a lo que vamos a volver. ¿Qué quiere decir cachaciento hoy en día? Yo personalmente tuve que ir al diccionario para enterarme que
que cachaciento quiere decir algo así como indolente, lerdo, haragán, despacioso, lento. Este es un texto de 1926, el mismo año del Tamaño de la Esperanza, el texto del que él abjuró durante el resto de su vida, no quería reconocerlo como parte de sus obras. Evidentemente tiene un estilo provocador que juega con el lunfardo, con lo coloquial, con lo oral, etcétera, y presentaría los mismos problemas de traducción que él está señalando en otros textos. Lo mismo podemos decir después del texto de Ortega y Gasset y en general de todos estos textos ensayísticos sobre la traducción que ponen en acto los problemas de traducción a los que se están refiriendo. O nos presentan a nosotros traductores el problema al que están hablando con las palabras con las que lo están diciendo, ¿no? Una especie de performativo. Y por último, me parece interesante ver esta posición de Borges en el contexto del trabajo de Wilson, brevemente, porque Wilson va a llamar a Borges el traductor vanguardista. Y es una operación muy interesante, porque ella toma en realidad las dos categorías de Borges para definir a los otros dos traductores modélicos que va a presentar en su libro. O sea, el traductor romántico, que va a ser Ocampo, el traductor clásico, que va a ser Bianco. Y en el medio habría una tercera categoría que Borges no nombra, que Wilson define, que sería la del traductor vanguardista. De alguna manera, en el medio de estas dos categorías, con algunas características extras, ¿no? Porque me parece que no es solamente una especie de compromiso, de punto medio entre la literalidad y la perífrasis total, que creo va a ser la posición de Borges, como veremos a continuación, sino que además hay un gesto vanguardista de experimentación, de ensayo, más fuerte en algunas traducciones, más fuerte en otras de las traducciones del mismo Borges. Ahora bien, pasemos al segundo texto de Borges, las traducciones homéricas. Comienza con una frase que podemos relacionar con esto que veníamos diciendo anterior, ¿no? Por eso decía antes, los textos van desarrollando los problemas introducidos en los textos anteriores, los textos de Borges. Dice, cito, la traducción parece destinada a ilustrar la discusión estética. Creo que el comentario que hicimos antes a raíz de Tiniano y de Benzoar ya pone en sintonía, se aplica también para esta cita. Y vuelve Borges desde este punto macro, desde este enfoque, a apelar a dicotomías, ¿no? Para caracterizar a las posibilidades traductológicas. Utiliza tres, que de alguna manera algunas se superponen con la de romántico y clásico. Dice, las traducciones están hechas de omisiones y énfasis. Es categóricamente imposible distinguir lo que pertenece al autor de lo que pertenece a la lengua. Y la tercera, una oposición entre una traducción literal y una fluida. Ahora bien, hay un concepto acá central que va a funcionar en toda la estética de Borges, en su ensayística, Kafka y sus precursores, etcétera, que él define la traducción como diversas perspectivas de un hecho móvil. Me parece una frase excelente, que va a tener sus consecuencias y que a su vez va a ser el punto de vista con el que tenemos que pensar estas dicotomías que él ha introducido. ¿Por qué? Porque omisiones y énfasis no implica solo cierta literalidad o no, sino la reconstrucción de época y percepción presente de la recepción, que inevitablemente va a poder leer enfáticamente algunas cosas y se le va a pasar otras por alto. Las otras dos dicotomías también tienen que ver con este hecho móvil, ¿no? Lo que pertenece al autor y lo que pertenece al lenguaje. Él da el ejemplo ahí de los epítetos homéricos, etcétera. Y uno podría pensar que está la mediación de la cultura, ¿sí? Y la recepción como mediación, con toda la cultura con la que viene, nos impide darnos cuenta en qué momento, qué operación está haciendo el autor, sobre todo con el paso del tiempo, para crear un estilo, para diferenciarse, para poner una marca personal en un texto que
como sabemos, mayoritariamente viene de la lengua, ¿no? La formulación, de todas maneras, taxativa, categóricamente, ¿no? Imposible distinguir, ¿no? O es imposible distinguir categóricamente, ¿no? Completamente, hasta cierto punto se puede, lo que pertenece al autor de lo que pertenece a la lengua. Es una concepción muy, bueno, moderna, ¿no? No solamente aparece acá en Borges, sino que va a ser la concepción, digamos, de la escuela francesa, Deleuze, Derrida, Barthes, Foucault, etcétera, de la literatura como un hecho social, como perteneciente a la lengua, como un borramiento de un autor, un sujeto de enunciación simple, unívoco, etcétera. Y con respecto a la literalidad fluida, podríamos decirlo lo mismo si recordamos que él llamó a estas dos categorías romántica y clásica, porque darles ese nombre implica que esa opción de literalidad o de fluidez no es una opción lingüística, es una opción, o sea, es lingüística, pero que no es meramente lingüística, es una opción que está mediada por una concepción de la literatura, del mundo, del autor, de la lengua y de la traducción. Una consecuencia importante de este replanteamiento es que solo hay borradores, ¿no? La ilusión de que un texto, si es bueno, sea invariable y definitivo, dice. Lotman en Explosión y Cultura dice lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? En un análisis precisamente de las continuidades y rupturas en lo que atañen al texto literario. Y él señala, me parece con mucha razón, de que mientras el texto está en proceso, como Borges lo dice permanentemente, con su humor, ¿no es cierto? Es un publico para dejar de corregir. La percepción es que el texto se puede mejorar, de que siempre se le puede hacer algo, sale a la luz y uno piensa que puede ser criticado, que se podría haber hecho algo mejor, etcétera. Percepción que tenemos todos cuando escribimos lo más mínimo, uno nunca se cansa de corregir. Cuando terminás de corregir y parece que no hay nada más que corregir, en realidad es un agotamiento de nuestro propio cerebro que ya no lee, hay que dejarlo dormir, como se dice al texto. Bueno, lo mismo pasa con los textos literarios cuando son producidos. Esta impresión de que el texto es perfecto, de que todas las palabras están pensadas hasta su última función, de que si yo saco una palabra el texto se me derrumba, si la cambio por otro se daña, etcétera, es una percepción lograda a posteriori, después de la publicación, canonización, percepción imaginaria de que ese texto ya está terminado. Ahora bien, la fidelidad entonces no puede ser, dice Borges, con un pasado o con un contexto cultural irrecuperable, como sé yo que estaba haciendo Homero, exactamente. Pero dice la fidelidad es a los propósitos, ¿no? Creo que habría que entender esto en la línea de un criterio, ¿sí? Que es como han pensado la literatura, teóricos o artistas, escritores, como Jauss en la literatura como provocación de la ciencia literaria, o Henry James en su artículo El arte de la ficción. Jauss propone la noción de horizontes de expectativas y distancia estética, que me parece afín, obviamente tiene otras aristas que van más allá de la postura borgiana, pero me parece afín en el sentido de reponer acá un propósito, un problema, en realidad podríamos llamarlo. Es decir, uno tiene que preguntarse qué problema
intenta resolver este texto, qué problema estético intenta resolver ese texto literario, ¿sí? Cuál es su posición frente a cuáles son sus objetivos, etcétera. Reconstrucción que obviamente hacemos nosotros, que no podemos ir a preguntarle al autor, o a lo mejor no tenga sentido, incluso si está vivo, para aportar algo que tenga una distancia estética con su momento de producción. En ese juicio habría la resolución de un problema. Henry James lo define de ese tipo, de esa manera. Dice, la labor del crítico es señalar cuán eficaz fue el texto en resolver los problemas que se proponía resolver, en lograr los propósitos que se proponía lograr. Ahora, la noción estética del gusto es algo que va al margen, ¿no es cierto? Puedo decir, me gusta, no me gusta, pero no es una cuestión de sea malo o bueno, sino este criterio, un criterio. Y me parece que este criterio, si lo pensamos en términos de traducción, nos consolida la idea de un proyecto de traducción, porque pensar el texto literario que vamos a traducir en términos de qué problemas resuelve, o como diría Jauss, cuál es esa pregunta que el texto no formula pero que responde, nos va a orientar también sobre estrategias del uso de la lengua que repongan los efectos buscados, las soluciones requeridas. En los traductores de Las Mil y una Noches, para pasar al tercer texto de Borges, él parece retomar precisamente el tema que plantea en este ensayo de las versiones homéricas, el lugar del traductor en tanto se orienta a la recepción. Entonces va a analizar diferentes tipos de diferentes traducciones y lo mismo que pasaba en las dos maneras de traducir, donde apela a la traducción intralingüística del español al español, va a pasar de alguna manera en las traducciones homéricas que acabamos de ver y en los traductores de Las Mil y una Noches, porque él va a abordar las traducciones de dos textos cuya lengua original no conoce. Eso es muy interesante porque nuevamente saca el foco de la traducción estrictamente lingüística. Acá lo que se trata es la elaboración de un texto que Borges va a comentar como si conociera el original, como si él hablara perfectamente árabe en términos de literalidad, distancia, etc. Es una exposición documentada en base a crítica traductiva, comparar traducciones más allá del original, imaginar cuál es el original y también crítica que señala evaluativamente cuál es la mejor traducción, cuál no, por qué no. Evidentemente Borges se ha documentado sobre problemas de omisiones, reposiciones, recreaciones, etcétera. No son solamente sus impresiones al leer las traducciones. Ahora bien, en este análisis de la traducción como recepción del texto original, entonces, él se va a reponer estas dicotomías ahora bajo la forma de traducir el espíritu o traducir la letra. ¿Sí? Teníamos fluidas y literales, románticas y clásicas, y ahora aparece la fórmula del espíritu versus la letra. Cada una de las formulaciones en realidad nos va aportando un matiz, nuevo desde el cual se piensa una misma oposición y da cuenta además de lo complejo de que es esa oposición, porque cada uno de sus términos a su vez necesita ser definido porque está ya mediado por otras cosas. Acá el espíritu y la letra nos pone más en línea con el pensamiento del sentido, el traductore traditore, etcétera, frase que él cita en las versiones homéricas y a la que atiende, dos veces, en la manera de traducir también, las dos maneras de traducir. Él se va a posicionar en contra de los extremos. Está en contra de la supresión de pormenores
da los ejemplos de traducciones moralizantes, que cualquier alusión a contactos carnales son directamente o distorsionados o suprimidos, pero también a favor de respetar con cuidado el movimiento sintáctico, que me parece evoca un poquito la noción de Berman de la letra, ¿sí? Y la noción de Mechonic en contra de la teratología, cuando pide que se respete el orden de aparición de los elementos en un sintagma. Ahora bien, hechas estas salvedades, lo que prima en Borges, nuevamente, en última instancia, es el carácter estético sobre el informativo, ¿no? Eso es lo que hace legible una traducción. Esta me parece que es una palabra clave que atraviesa todo este ensayo, que podemos utilizar retrospectivamente para los dos ensayos anteriores, y que tiene que ver con una noción estética. Fíjense, analiza una traducción que dice los expertos la dan como la mejor, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Eno Littmann dice: prescinde de los encantos de la puntualidad, pero también de los del estilo, desatiende o rehúsa el color local, es siempre lúcido, legible, mediocre, ¿no? La creatividad del traductor es acá algo valorado, ¿no? El traductor no es un pasante, como diría Mechonic, mecánico de un código lingüístico al otro. Ejemplos de traducciones que a él le gustan son muy variadas. En realidad critica algunos elementos de unas, otras, pero alaba, por ejemplo, la de Galland. Dice, palabra por palabra, la versión de Galland es la peor escrita de todas, la más embustera y más débil, pero fue la mejor leída. Quienes intimaron con ella conocieron la felicidad y el asombro. Y bueno, lo que tenemos acá es el goce estético. La del doctor Madrus, dice, donde importa su infidelidad creadora y feliz. Nuevamente, acá, bueno, la felicidad del lado de la creación y la infidelidad como un valor. Se nota admiración por la de Pope, Alexander Pope, que dice es barroca, extraordinaria, discursos y espectáculos, ese es Pope. Por más que él no proponga esa traducción como un modelo, son traducciones meritorias. ¿Y por qué prefiere estas traducciones? Dice, las versiones de Burton y de Madrus, y aún la de Galland, solo se dejan concebir después de una literatura. Cualesquiera sus lacras o sus méritos, esas obras características presuponen un rico proceso anterior. En Littmann, incapaz, como Washington, de mentir, no hay otra cosa que la probidad de Alemania. Ahora bien, ¿hay criterios traductológicos propiamente dichos? Yo diría que sí. Lo que pasa es que estos criterios funcionan dentro de un enfoque, ¿no? Los enfoques es lo que discuten los ensayos. Y volvamos al tema de la paradoja como elemento central para la exposición y desarrollo de los ensayos. ¿Por qué la paradoja, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿es solo un artificio ensayístico, un tropo retórico para captar la atención del lector? ¿O hay algo realmente paradojal en la naturaleza de la actividad traductora? Uno podría decir que ambas cosas, ¿no? Que la paradoja en el ensayo es acá un artificio que nos permite ver algo de la naturaleza de la traducción. Quizá por eso es tan difícil hacer de la traducción una ciencia estricta. La paradoja nos está recordando todo el tiempo que cualquier focalización traductológica estricta en términos lingüísticos funciona dentro de un modelo, de un episteme, de una concepción, etcétera, que ni bien me corro desestabiliza todos los términos que armé sólidamente como si fueran objetivos. Ahora bien, Ortega y Gasset, ¿no? En su texto Miseria y Esplendor de la traducción, hace de la paradoja el centro, ¿no? el pivote de su ensayo. Plantea
la traducción paradojalmente. Dice, no es una objeción contra el posible esplendor de la faena traductora declarar su imposibilidad. Entonces, una primera paradoja, todos traducimos, es imposible traducir. Y a la vez, hace de la paradoja el procedimiento central del intelectual. Entonces ya no es, fíjense, tenemos tres elementos acá. El ensayo como género, el ensayo elegido por los intelectuales, que ven en ese género y sus posibilidades paradojales un vehículo idóneo para su función social, y la traducción en sí misma. Él nos define acá un poquito más la paradoja como una formulación sobre la doxa, una reformulación. Dice, la doxa es la opinión pública, la opinión contraria a la pública es la paradoxa. Y esa es la misión impopular del intelectual. Imposibilidad y esplendor dependen uno del otro y tienen que ver con los dos utopismos que él señala en su artículo. Hay un buen utopismo y un mal utopismo. El buen utopista piensa que es, el mal utopista piensa deseable corregir la realidad natural que confina a los hombres en el recinto de lenguas diversas, impidiéndoles la comunicación. Y luego piensa que porque es deseable es posible. Es decir, no hay ningún problema con traducir, la traducción es posible, lo hacemos todo el tiempo, y es transparente, ¿sí? No es problemático. El buen utopista piensa que es deseable, pero solo cabe lograrlo en medida aproximada. O sea, no dice Ortega y Gasset que es imposible traducir, pero le va a poner reparos al grado de efectividad de esta tarea. Detrás de esto, en el caso de Ortega y Gasset, aparece en primer plano una naturaleza del lenguaje, una concepción del lenguaje, que también es expresado vía paradoja y desarrollado después desde una teoría lingüística. La paradoja que introduce el problema del lenguaje en relación con la traducción es ilusorio que el hombre habla porque cree que va a poder decir lo que piensa. Y el lenguaje no da para tanto. ¿Sí? Él sostiene la tesis, ya en el plano lingüístico, de Sapir-Whorf. Es imposible hablar de traducción, parece, sin explicitar, digo yo, la teoría o concepción del lenguaje, ¿no? La tesis de Sapir-Whorf, recordemos, dice que la concepción del mundo está modelada por el lenguaje. Y desarrolla en su artículo Ortega y Gasset esta teoría diciendo que hubo una modelización, digamos que el lenguaje que nosotros recibimos es la modelización de una concepción del mundo hecha por los ya desde el tiempo de los indoeuropeos. La posibilidad, el tema de no poder decir lo que se piensa tiene que ver con que no todo es expresable. Dice hablar y callar constantemente. Al hablar o escribir renunciamos a decir muchas cosas porque la lengua no nos lo permite. Dice, pero entonces la efectividad del hablar no es solo decir, manifestar, sino que al mismo tiempo es inexorable renunciar a decir, callar, silenciar. Es muy interesante el artículo, además, no solamente está hecho con mucho humor e ironía, sino que el artículo se propone como una conferencia que él está dando en francés, utilizando una lengua que no es la suya, y en el medio del artículo exclama, qué tristeza, es la que yo estoy sintiendo ahora al hablar en francés. La tristeza de tener que callar las 4/5 partes de lo que se me ocurre. Porque esas 4/5 partes de mis pensamientos españoles no se pueden decir buenamente en francés, a pesar de que ambas lenguas son tan próximas. El texto está escrito en español, ¿no? Lo que nos da una traducción dentro de la traducción. Fíjense que él está pensando en español, traduciendo sus pensamientos al francés para dar la conferencia y después registrando esto por escrito en español. Es decir, tenemos una puesta en acto al interior del sujeto y de la lengua, ¿no? Hay un contacto con Borges acá, me parece. En Borges median la cultura y la literatura, en Ortega y Gasset media la concepción del lenguaje, más que una lingüística. De hecho, el artículo concluye
una especie de dar razón a un lingüista que expone estas teorías, donde el lingüista concluye con lo que entiende Ortega y Gasset. Dice que nuestras lenguas son instrumentos anacrónicos. Al hablar somos humildes rehenes del pasado. Es decir, esta concepción del mundo formada por los indoeuropeos en las lenguas que todavía hablamos, de ese origen, ya es arcaica, pero sin embargo se sigue utilizando, ¿no? Entonces hay un anacronismo mismo de la lengua, donde nuestra concepción del mundo puede variar, pero estamos presos en una especie de tamiz que nos imprime sobre concepciones modernas, concepciones anacrónicas y antiguas. Una nueva mediación que lleva a Ortega y Gasset a definir la traducción como género no literario. Él propone acá, y esto es su proyecto, ¿no? Que este género no literario, que va a definir como un género en sí mismo, feo y útil, ¿no? Se utilice para rehabilitar la lectura, la lectura de toda la antigüedad, dice, greco-romana, no solamente las obras clásicas, modéricas, por medio de la traducción. Ahora bien, el original, para Ortega y Gasset, es polisémico. Entonces, sería inevitable, para poder dar cuenta de esa polisemia, hacer varias traducciones. La traducción ya no sería un artefacto estético, no sería un texto literario, sino un artefacto lleno de notas, al pie de página, de aclaraciones, algo útil que a mí, evidentemente, siguiendo la línea de Schleiermacher, me acercaría al original. No hay una voluntad acá de acercarse al lector, sino en esta nueva dicotomía que él introduce, acercarse al original de una manera literal. Dice, para eso será preciso repartirse el trabajo y hacer de una misma obra traducciones divergentes según las aristas de ella que queramos traducir con precisión. En camino al original. A través de una polisemia con muchos caminos, ¿no? La postura es bueno, muy llamativa. Obviamente este proyecto, hasta donde yo sé, no fundió como práctica traductiva. Sí, uno puede ver intentos y ver en esta propuesta extrema orientaciones hacia esa propuesta en ciertas traducciones académicas con mucho aparato de notas, etcétera, y una reposición constante del texto original, ¿no? Ahora, lo que aparece al final de estas dos visiones, la de Borges y la de Ortega y Gasset, fíjense, es una especie de nueva antinomia entre una literalidad estetizante, que sería la de Borges, una especie de compromiso, ¿no?, entre la letra y la estética, que sitúa a la traducción como género literario, y las literalidades académicas de Ortega y Gasset, que harían de la traducción un género aparte, ¿no?, un aparato enojoso, dice él, con notas. Creo que habría que reflexionar un poquito más frente a esta complejidad de lo literal, que se esconde detrás de estos conceptos. Fíjense, en el caso de Borges, cuando trata el tema en las versiones homéricas, de lo literal dice, la literal consiste en la retención de todas las singularidades verbales. Y ahí termina la definición de lo literal, como algo obvio. En cambio, la otra, dice, es la severa eliminación de los detalles que distraen o detienen, la subordinación del siempre irregular Homero, de cada línea al Homero esencial o convencional, hecho de llaneza sintáctica, de llaneza de ideas, de rapidez que fluye, de altura. Esta conducta puede suministrar los sagrados de la uniformidad y la gravedad, aquella de los continuos y pequeños asombros. Es decir, si recordamos que la traducción literal había sido llamado romántica, vemos, como decía antes, que hay toda una concepción detrás que se puede reponer y que nos pide ser tenida en cuenta para interpretar de qué está hablando cuando habla literalidad Borges. Por un lado. Por otro lado, en el caso de Ortega y Gasset, el concepto de traducción literal de la polisemia es un concepto, bastante extraño.
¿Se puede hacer una traducción literal de algo polisémico? ¿No sería algo medio absurdo? Estoy pensando en hay un poema de Hlebnik, un poema ruso que Yurav se llama en ruso, y la palabra esta en ruso quiere decir grulla y grúa, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces hay una transformación de una especie de grúa en grulla, la forma de la grúa ya está nos indica un devenir grulla, etcétera. ¿Tendría sentido hacer dos traducciones? Una que utilice la palabra grúa y la otra que utilice sistemáticamente la palabra grulla. ¿No tendríamos diferentes poemas con nuevas polisemias? ¿Qué pasaría con el efecto estético, ¿no es cierto?, que pide Borges en esos casos? Tendríamos que andar también, me parece, en la concepción de Bergman, cuando él distingue entre letra y literalidad. Y por último, ¿no sería inevitable que en un texto, que yo ya voy a llamar literario, tomando una posición, el texto traductológico, pero que aunque no lo sea, por ser parte de la lengua, ¿sí?, por tener efectos de lengua, va a ser polisémico? Repitiendo, ¿no es inevitable entonces la polisemia ya directamente en un texto traducido? ¿Cómo puedo hablar tan simplemente de literalidad, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Dentro de qué parámetros? ¿A qué me refiero? Ahora, esto ya sería parte de otro video, ¿no?, en el que nos cuidaríamos bastante de caer en la ilusión de querer ser literales o incluso pensar que existe alguien que pueda tomar lo que decimos al pie de la letra.